Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues como cada jueves tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta presente. En esta ocasión, pues bueno, vamos a conocer un poquito a Ala. Él lo conocí en una de las presentaciones que tenemos de Caminando con la Historia. ¿Cómo estás, Ala? Él es Ala Martínez. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia. Gracias, gracias, Ala. Platícanos un poquito porque bueno, ya he estado viendo ahí tus redes y demás y lo que me has platicado. Estabas como muy metido en esta parte de la cultura, pero tú eres promotor cultural. ¿Cómo te consideras tú? Pues mira, yo soy profesor de la asignatura de español, imparto clases en secundaria, pero bueno, a la par creo que el español es el eje rector en toda escuela, es lenguaje y el lenguaje no solamente está en la asignatura de español, sino también incluso hasta en las matemáticas, en las artes, en la física, en la química, en todos lados está el lenguaje. Ah, ya, qué bueno. ¿Y por qué te mueves entonces con adolescentes que también son un poco difícil, pero eso te hace como tener experiencia en masas? Claro que sí, bueno, creo que es una etapa crucial que no cualquiera le entra a dar clases en secundaria, ¿no? Pero es una etapa muy crucial, ¿no? De repente y formar parte de esa construcción, porque están construyendo su identidad en esa Sí. etapa y abonar, ¿no? En todos los sentidos, es fabuloso. ¿Eres de los profesores que les deja lecturas? O sea, sí, hay que leer ahí contigo. Sí, de hecho, tenemos clubes de lectura. Más adelante vamos a Sí. hablar de ellos, pero así brevemente te puedo decir que sí, tenemos clubes de lectura y hacemos y deshacemos con libros, autores, textos. Ah, ya, qué bueno, porque yo me acuerdo cuando iba a secundaria, ya tiene algo de rato, sí me dejaban leer en español precisamente, y recuerdo a la maestra sí me dejaba leer un libro por lo menos mensual, ¿no? Entonces aprendí a leer ahí a varios autores mexicanos, por supuesto, pero aprendí de la lectura y eso yo creo que me hizo ser donde estoy ahorita. Pero aparte, ¿tú eres de la Ciudad de México o eres del Estado de Hidalgo o dónde? Soy originario de aquí de la Ciudad de México. Ah, ya, ya, ya. Lo que pasa es que porque él está ahorita en Xochimilco o en Milpalta. Vivo en Xochimilco y trabajo en una escuela de Milpalta. ¿Cuánto tiempo haces hoy de camino? Bueno, de aquí de la casa para allá es una hora, pero Ajá. como decíamos, ¿no? Milpalta ya está más pegado hacia Morelos que del centro de la Ciudad de México. Sí, no, no, no. Y Xochimilco también, del mismo centro histórico de la Ciudad de México, está retirado, Xochimilco, Sí, que sí. también es muy bonito, pero sí, sí está retirado. Sí, todo de este lado se respira aire puro, ¿no? Sí, es cierto. La Feria del Mole se hace en Milpalta, ¿no? En Atocpan. Sí, en San Pedro de Tocpan. Ajá. ¿Y te ha tocado ir para allá? Sí, Sí, claro, claro, claro. A mí ya me adoptaron de este lado de la Ciudad de México, ya eché raíces aquí por el sur, y bueno, no me muevo. Desde hace 9 años llegué justamente un 15 de septiembre a San Salvador Cautenco, que es la comunidad donde doy clases, y ajá. desde entonces ya pertenezco a este lado de la ciudad. Ya, ya. ¿Y cómo fue que te dio por la vocación docente? Precisamente por una maestra que me dio clases en secundaria, la maestra de español, fue inspiración. De ahí de repente mi papá no estaba muy de acuerdo que yo fuera profesor, porque, bueno, ese estigma social que ya ha cargado el magisterio desde hace algunos años, ¿no? Que te vas a morir de hambre, vas a estar sufriendo con los alumnos, con papás, con sociedad, pero más allá de incluso hasta de la remuneración económica, ver a los alumnos ya ejerciendo algún oficio, alguna profesión, claro, es muy gratificante, ¿no? ¿A poco te ha Bueno, tocado, siendo tú tan joven, Ala? bueno, fíjate que yo no entendía algo que decía un compañero de matemáticas, ¿no? A mí me tocó, junto con otros compañeros, fundar la escuela donde me encuentro, que justamente acaba de cumplir 9 años. Hace 9 años llegué a esta secundaria. Y me acuerdo que el profesor, estábamos recién egresados de la normal, me decía el profesor que a mí y a otros compañeros que estábamos desempacados de la normal, nos decía que no nos desesperáramos, no nos frustráramos porque 2, 3 años iban a pasar
y no íbamos a ver los frutos, ¿no? De lo que ocurría en las aulas. Ya 9 años que ya tiene de haberse fundado la escuela, por supuesto, ¿no? Me he topado con alumnos que algunos han hecho familia, algunos siguen solteros, algunos siguen con proyectos escolares, otros ya se dedican al comercio, tienen profesiones, han viajado, ¿no? Entonces creo que a mí me recuerdan mucho, dentro de muchísimas cosas, también es por la lectura, ¿no? Porque conversamos, después de muchos años, hemos conversado todavía de libros, de si recordamos ciertas lecturas o cuando fue cierto autor a la escuela o que recomiende libros, ¿no? Entonces quiere decir que no hice un mal trabajo en ese sentido, en la Claro, promoción de la literatura. claro. Y aparte bueno, y ahorita nos vas a platicar, eres como, tu labor es estar buscando autores para llevarlos, ¿no? Y que le entren a leer ahí, pues, literatura. Sí, fíjate que, bueno, a diferencia tuya, en donde decías que en la secundaria habías leído algo de literatura y haber tenido un Ajá. primer acercamiento, fíjate que a mí la literatura llegó tarde a mi vida, llegó hasta la normal, ¿no? A mí me gustó mucho la docencia o empezaba ya a tener ese camino, principalmente por la ortografía y la gramática, que es algo que actualmente ya no se ve tan a fondo como cuando me tocó a mí. Yo quería ser profesor porque, o sea, cuando desglosábamos alguna oración, objeto directo, sujeto, predicado, a mí me gustaba mucho eso, ¿no? Que ya se dejó de lado, ya no se ve tanto, más que por la literatura. En la secundaria no leímos, tuvimos un acercamiento como a algunos mitos, algunas leyendas que recuerde, no había biblioteca en una escuela que la estaban ampliando, entonces la biblioteca y otros espacios pues no funcionaban, entonces los libros en 3 años no los vi. Ya. Entré a bachilleres y estudié en el bachilleres 4 y tuve un primer acercamiento, ¿no? Ya con textos que de repente eran muy complejos para mí porque no los entendía, porque obviamente no tenía un contexto, un previo literario o de otro tema, ¿no? Me acuerdo que la maestra de sociología nos dejó leer Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor, pues no estaba habituado a la literatura, a la lectura, Ajá. entonces me resultó algo pesado. Después tuvimos en literatura un acercamiento a Edipo Rey, algo complejo para mí, ¿no? En ese momento. Sí. Pero después tuve la oportunidad de ir al teatro a ver precisamente esta tragedia griega. Entonces yo quedé impresionado con el teatro, porque aparte nunca había ido al teatro, ¿no? En mi casa no había un acervo de libros y no teníamos acceso a muchos eventos culturales. Y entonces cuando yo empecé a descubrir todo este mundo, yo dije, bueno, pues de aquí soy, ¿no? Y bueno, de ahí salto a la normal, en donde pues sí, no, claro, me acuerdo que cada semana teníamos que leer un libro, teníamos que ver noticias, escucharlas, el periódico, ¿no? Se abrió un mundo para mí que hasta la fecha pues no se ha cerrado y que gracias a la literatura y a la cultura, ¿no? He conocido a muchísima gente que hace 15 años, o sea, jamás creí haber conocido y bueno, pues ahora mi misión es acercar a la gente. Digo, estoy en secundaria, pero no por eso me cierro a la edad adolescente, sino a todas las personas que quieran acercarse al mundo de la cultura. Ahora mi misión es acercarlos, ¿no? Digo, qué maravilloso que algún adolescente, 12, 13, 14, 15 años, se acerque desde esa edad, ¿no? Igual gente grande que probablemente de repente dice, es que ya es demasiado tarde para acercarme a los libros, ya es demasiado tarde para acercarme al teatro, para la música, para la danza, para todas las artes, nunca es tarde, nunca es tarde. Y bueno, pues ahora pues soy promotor, ¿no? Me considero promotor en ese sentido. Claro, y aparte te das el tiempo porque pues tú tienes tu trabajo normal de lunes a viernes, tienes que preparar la clase ¿no? Y aparte también haces estos que son como, de buscar al autor, de leer, de presentarte en ciertos lugares. ¿Qué es lo que haces? A ver, platícanos un poquito. Sí, mira, fíjate que, bueno, antes de la pandemia, los clubes de lectura solamente eran con mis alumnos, ¿no?
me daba la tarea de buscar algunas editoriales, algunos autores, ¿no? Hacer las invitaciones para que tuvieran esa charla con ese acercamiento con los jóvenes. Creo que eso es crucial, ¿no? Porque cuando te digo, lo que sí tengo presente de mi época de secundaria es que se leía El Quijote, El Mío Cid y El Periquillo, ¿no? Yo no tengo nada en contra de esos libros, es más, los he releído y son una delicia. Pero, a ver, dime tú, si a un adolescente donde tenemos miles de dudas existenciales, nuestros intereses son otros, la lengua obviamente va cambiando con el tiempo, pues claro, ¿no? O sea, un adolescente secundario lo que menos quiere leer son estos textos, ¿no? Lo que pasa es Y que de por sí cuando te obligan a hacer algo es cuando no lo haces, ¿no? Por sí, ejemplo, te voy a decir, el Museo de Antropología a mí me fastidió, yo no quería porque era cuestión de ir por parte de la escuela, con tu libreta todavía en mano, porque por supuesto que no teníamos celular ni nada, entonces tenías que apuntar y ya no te gustaban ir a los museos. Hoy lo ves de diferente forma, ¿no? Ahora digo, después de los 50 años ya es claro, diferente. Y las lecturas también. Pero ¿cómo es que ahora tú dime, cómo inicias a un niño a la lectura? Pues por lo menos le tienes que dar como ahí alguna recomendación. Y qué mejor que estos libros. Digo, Don Quijote sí es difícil, El Periquillo Sarmiento son difíciles, pero algunas lecturas ya las podrás recomendar, pero sí es como también difícil esta parte en poder inducir a un niño a que lea. Qué bueno que lea. obviamente los tiempos han cambiado, ¿no? Y digo, no han pasado tantos siglos desde que yo estudié en secundaria, ¿no? Pero bueno, ya existe una didáctica de la literatura, que de repente hay muchos especialistas, ¿no? Que ya tienen un camino recorrido en este mundo de las letras que todavía no se resiste, ¿no? Se resiste a aceptar las nuevas didácticas, ¿no? De la literatura y de otros temas en la educación, ¿no? Entonces también se le ha despreciado muchísimo a la literatura juvenil, infantil, ¿no? Pero bueno, yo te puedo decir de manera personal que, claro, ¿no? Debe de haber un acercamiento de temas muy interesantes para los chavos, ¿no? A mí es muy importante la primera semana de clases, ¿no? Estos diagnósticos que nosotros aplicamos, precisamente para saber qué es lo que quiere un alumno, o sea, qué es lo que quieren ellos, o sea, qué quieren encontrar, qué quieren encontrar en cada vez que abren un libro y que van pasando una página, ¿no? Entonces, a partir de ese conocimiento que yo tengo de qué es lo que quieren mis alumnos, empiezo a explorar, ¿no? Distintos tipos de texto, porque no nada más se lee literatura, también leemos textos científicos, periodísticos, etcétera, ¿no? Porque precisamente un alumno, una persona, tú, yo, tenemos un contacto diario con distintos tipos de texto, ¿no? Que entonces es muy interesante que el alumno lea y sabes que también es muy, muy importante que el alumno se atreva a crear, que haga sus propias creaciones, ¿no? Hasta hace poco en lo personal tenía un acercamiento hacia la poesía, ¿no? Y saber que hay chavitos que vamos a leer poesía de distintos géneros y que también se atrevan a escribir y que de repente, oiga, profe, denle una revisada aquí a mis versos, rima, no rima, le hace falta algo, ¿no? Eso ya es mágico, ¿no? Que se atrevan Sí, a publicar, que se atrevan a escribir, a plasmar lo que sienten, lo que piensan. sí, Entonces, te digo, yo aplico esa, ¿no? O sea, tener un conocimiento de qué es lo que desean encontrar en un inicio. Y obviamente como profesor y no nada más un docente de la asignatura de español, ¿no? Tendría la responsabilidad de leer, ¿no? Porque de repente, bueno, se nos carga mucho a los de español, ¿no? La lectura y la escritura y la ortografía, pero un profesor debe tener un conocimiento de todo esto, ¿no? O sea, no no, podemos exigir algo que nosotros no tenemos bien cimentado. Y bueno, también es lamentable decir que varios colegas, ¿no? O sea, no leen, ¿no? Entonces, sí, como, también eso es mucho de contagiar, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que estoy un poco chiflado, un poco loco en ese sentido, ¿no? Y se contagia muchísimo, ¿no? El que de repente igual se acerque, oiga, profe, recomiéndeme tal libro. Pues si no he leído, entonces, ¿qué voy a recomendar? ¿No? claro. Y ahí llevo libros, hago propuestas, hacemos votaciones, qué les gusta, qué quieren leer, a qué autor quieren
con quién quieren charlar, qué no les gusta también saber, ¿no? Porque hay algo que a lo mejor a mí me apasiona y que a ellos no les gusta y que también es válido decirlo, ¿no? Entonces, si yo tengo un conocimiento vasto, creo que es como un buffet, ¿no? Les voy a ofrecer a mis chavos un buffet de libros Claro, y ellos van a tener más de dónde elegir. Y eso es fundamental. claro. Y aparte que lo tomen como, por ejemplo, o sea, la lectura es como la comida o el tipo de película que ellos quieran ver, ¿no? O sea, es lo que a ellos les guste. ¿Cuál libro es mejor? El que a ti te guste, lo que a ti te guste leer, si te gusta leer ciencia ficción, si te gusta leer novela, si te gusta leer cuentos, si te gusta leer relato, ensayo, lo que tú quieras leer, todo es bueno con tal de que lean. Y aquí tú los miércoles siempre tienes preparado una lectura, ¿no? O un autor. Sí, mira, fíjate que bueno, el club de lectura que tengo actualmente, bueno, son dos, uno es en la escuela eh, y el otro es fuera de las aulas, ¿no? Y te platico cómo surge este club Ajá. de lectura, el club de lectura La Entre Letras. En la pandemia, bueno, antes de la pandemia, en la escuela todo era presencial, las charlas, las lecturas, etcétera, los debates. Llega la pandemia y bueno, dentro de todo este caos, creo que una de las oportunidades que nos brindó la tecnología era que podíamos conectarnos, ¿no? A cualquier hora y poder tener encuentros con distintos escritores, ¿no? Entonces viajamos a través de la red y de la literatura, viajamos a España, a Chile, a Colombia, Argentina, dentro de la misma república estábamos conectados en distintas partes, ¿no? Había varios amigos que se empezaron a enterar de este club de lectura que tenía con los chavos virtual y me decían, ¿sabes qué, Ala? Invítanos, ¿no? O sea, pásanos la liga. Recuerda que teníamos mucho miedo, ¿no? Que se nos fuera a Sí. infiltrar algo. ¿Saben qué? Ahí está la liga, no la pasen. Y de repente ya eran alumnos y eran como 10, 15 amigos, ¿no? Entonces ellos me empezaron a impulsar, me decían, oye, ¿por qué no abres un club de lectura? Y la verdad es que les di largas, ¿no? Hasta que en marzo del año pasado, decidí abrir el club de lectura, ¿no? El club de lectura es todos los días miércoles a través de Zoom y también hacemos charlas presenciales cuando se puede con autores, ¿no? Presenciales las hacemos los fines de semana, los días sábados, que es un poco más relajado para todos. Y Sí. cuando no hay de otra, bueno, pues nos conectamos, ¿no? Y hemos leído distintos tipos de textos, distintos autores, distintas plumas, ¿no? Distintas épocas, géneros, y también tenemos varias perspectivas, ¿no? Yo creo que lo importante de estos clubes de lectura es que igual si hay algo en lo que yo pueda diferir, lo digo. Si me agradó o no me agradó la lectura, lo digo, ¿no? Si hay un momento en el que vamos a confrontar ideas, lo planteamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido una revolución la que hemos hecho en el club de lectura. Tenemos amigos que se conectan desde Argentina, desde Cancún, de distintas partes de la República, de la misma Ciudad de México, y, es un espacio que nos brinda muchísima seguridad, ¿no? En muchos sentidos, y que es como un bálsamo de repente. Estamos a mitad de semana, ¿no? Y de repente ya estamos agotados, pero llegamos al club de lectura y se nos olvida todo lo que está pasando alrededor. O sea, fíjate el poder de la literatura, ¿no? Se nos olvida todo Claro. lo que está pasando alrededor y nos enfocamos a analizar, a degustar cierto libro. Podemos leer uno o dos libros por mes, ¿no? Dependiendo de nuestras actividades, de la dosificación, de la cantidad de páginas. Porque aquí fíjate que lo importante, más allá de correr, y yo sé que para muchos les funciona, ¿no? Que a principio de año se propongan un número de libros, un número de páginas, ¿no? A mí me funciona, probablemente a la otra persona no. Pero Claro. entonces aquí tomo en cuenta todas estas, las actividades que tienen todos los demás para empezar a hacer una dosificación, una organización. Por supuesto, ¿no? También hago una encuesta en donde las personas, los participantes, tienen la posibilidad de decir, quiero leer tal autor, cierto género me gusta, quiero ir porque incluso hasta hemos hecho viajes literarios, ¿no? Ah, Que de eso ahorita les voy a contar.
Ajá. Eso sería bueno. Y aparte también, porque digo, invitas aquí al autor y van como de la mano. ¿Cómo le haces para encontrarlos, para buscarlos? ¿Cómo les escribes? ¿Qué haces? Pues mira, fíjate que desde la normal yo tuve una maestra, y aquí le mando saludos a la doctora Leticia Martínez Gallegos, que fue la responsable de Mm, haberme metido en este mundo de la cultura y de la literatura. Cuando yo estudiaba en la normal, la maestra estaba haciendo su doctorado en la Casa Lam. mm, Entonces, constantemente andábamos con autores, porque muchos de esos escritores fueron o sus profesores o sus amigos de banca, ¿no? ajá. Entonces, cada vez que había un evento, ¿saben qué? Láncense a Bellas Artes, a ver cierta presentación, alguna feria, y yo me la vivía en la calle, ¿no? Yo me la vivía en la banqueta me la vivía, y entonces empecé a conocer muchísimos escritores, ¿no? Que en verdad, o sea, yo hace 15 años jamás me pasó por la mente que pudiera conversar, que pudiera generar incluso hasta una amistad con algunos de ellos. Entonces me empezaron a ubicar, ¿no? Y con el tiempo, bueno, fue surgiendo se fue afianzando nuestra amistad y también, ¿no? Voy constantemente a presentaciones, a las ferias de los libros, de repente ya las editoriales son las que ya me empiezan a ubicar, ¿no? Me dicen, oye, Ala, mira, tenemos esta promoción tenemos ciertos descuentos, ¿qué onda? ¿Podemos entrar a tu escuela? O hay un lanzamiento, ¿no? Viene cierto autor. ¿Podemos ir a tu escuela o podemos leer en tu club de lectura? Y es así aparte el mundo de la cultura, no vas a dejar mentir, es muy pequeño, ¿no? Y ya de repente ahí todos nos conocemos, ¿no? Sí, Coincidimos. sí, exacto, exacto. Y entonces estos autores, bueno, ya llevas qué, a partir de cuando de pandemia hacia acá, en el 19 o el 20. Fíjate que el club de lectura, el de Alá Entre Letras, surge en enero, perdón, no en enero, en marzo del 2022. O sea, llevamos año y medio. Exacto. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Y hay tus redes también para que te empiecen a seguir, como te lo dijiste, a la entre letras. Yo leo con Alá Entre Letras, búsquenme en Instagram, ¿no? Porque ahí métanse a mi perfil, van a ver todos los eventos a los que vamos, porque, bueno, hace rato te lo decía, ¿no? Fíjate que nos lanzamos, el año pasado nos lanzamos a Comala, ¿no? Leímos a Rulfo y nos fuimos a Comala. eh, el fin, dentro de 2 semanas nos vamos a ir a Yanga, Veracruz. Lo ligamos con un texto de Vicente Riva Palacio, con este cuento que se titula Los 33 Negros, se los recomiendo, lean. También cuando llegamos a la parte de ciencia ficción, nos fuimos a Pacula, a las dunas rojas que dicen que es un pedacito de Marte, ¿no? Porque todo Ujú. es rojo. Entonces andamos, Con eso de que ahora está muy de moda los extraterrestres. sí, sí, andamos, somos muy movidos. El año pasado, cuando llegamos a octubre, leímos La Noche de Tlatelolco, nos fuimos al Memorial del 68. Cuando leímos Copo de Algodón, nos fuimos de María García Esperón, que fíjate, es la hija de Moctezuma, ¿no? De la que poco se habla. Ajá. Nos fuimos a un recorrido guiado al Templo Mayor. Entonces andamos en restaurantes, cafeterías, museos, viajes, ferias, presentaciones. Andamos de arriba para abajo. Somos muy movidos. Repite ¿cuál es tu Instagram? Claro, yo leo con Alá Entre Letras. Yo leo con Alá Entre Letras. Búsquenme porque de repente también hay dinámicas para ingresar al club de lectura. Y bueno, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a esta familia, ¿no? Liliana, que es de Argentina, ¿no? Ella siempre dice que somos una familia y que le gusta mucho el ambiente que se ha generado. Digo, cada quien le va a impregnar un sello distinto a su club de lectura, pero aquí siempre hemos estado como en la misma sintonía. Somos tan diferentes, pero somos tan respetuosos, ¿no? Somos tan curiosos, somos tan iguales, pero tan diferentes a la vez, ¿no? Que hemos generado una familia aquí en este club de lectura. Así es. Y como dice Alá, en este mundo a veces nos conocemos unos con otros o ellos te llevan y dicen, ah, yo lo conozco. Así fue, porque esto fue pues precisamente en un Caminando con la Historia que hice.
y fue ahí en Doctor Cycle, ¿no? Con Ale, y ahí tú llegaste. ¿Cómo te enteraste de este caminando? Pues mira, fíjate que algo que también podemos reconocerle a las nuevas autoridades del Fondo de Cultura, digo, va a haber opiniones a favor y en contra, ¿verdad? Pero la parte que yo puedo hablar son estos, se han dado la tarea de promocionar la lectura y empezar a abrir convocatorias para aquella persona que desea abrir un club de lectura, ya sea en su casa, con sus familias, con sus vecinos, con sus alumnos, ¿no? Quien tenga ese deseo de abrir un club de lectura, hay una capacitación. El Fondo de Cultura brinda una capacitación, igual síganlos en sus redes sociales, porque hay convocatorias, nos dan una pequeña capacitación para que nosotros podamos empezar a transformar nuestra comunidad, nuestro país posteriormente, ¿no? Gracias a los libros. Y fue ahí que conocí a Ale, ¿no? Porque tanto a Ale le dieron la capacitación como a mí, nos empezamos a seguir en las redes sociales, porque ahorita es mucho de redes sociales, que de repente a mí me cuestan trabajo, pero si las utilizamos para difundir el arte y la cultura, podemos transformar, o sea, tiene un alcance mayor, ¿no? Y eso para quienes nos dedicamos a la promoción de la literatura, nosotros estamos encantados en ese sentido. Entonces fue así que empecé a contactar a Alejandra, nos seguimos en las redes, empezamos a conversar acerca del trabajo que cada uno de nosotros hace, y justamente Doctor Cycle ha sido un espacio, nos han abierto las bicicletas y los libros, ¿no? El espacio para tener algunas charlas. De hecho, hemos tenido ahí una conversación, tuvimos con Manuel Ramírez, con un escritor oaxaqueño, tuvimos ahí el espacio, estuvimos conversando. Entonces, después ha sido el enlace, ¿no, Alejandra, para la difusión también de los eventos que ustedes hacen, ¿no? Así es, así es. Y nos vamos juntando y vamos creando esta comunidad. Y como dices, si las redes sociales se ocuparan para bien, pero pues hay que encaminarlos. Pero el problema, por ejemplo, con los niños, en secundaria, ¿tienes ese problema de que el niño saque el celular en clase? Claro, 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 ¿no? Y ha sido un dolor de cabeza, ¿no? El que de repente el celular reemplace muchísimas actividades, ¿no? Desde el hecho, o sea, el sueño, ¿no? O sea, cuántos alumnos, cuántos adolescentes, cuántos también gente adulta eh, no duermen sus 8 horas por estar pegado en el teléfono, ¿no? Así O es. no hacen a lo mejor alguna actividad física, ¿no? O no hace, digo, tampoco voy a decir que el teléfono es malo, porque entonces estaríamos cayendo en que, por eso de repente los chavitos, ¿no? No encuentran una atracción hacia los libros o hacia otras actividades, porque entonces han de decir, bueno, me están prohibiendo esto en lo que yo me divierto, estoy todo el día en esto, entonces me están diciendo que está mal, me están dando otras actividades que posiblemente sean aburridas o todo lo contrario de lo que yo estoy buscando. También el teléfono puede ser una herramienta positiva, pero, híjole, ¿no? De repente los chavitos están muy desubicados en ese sentido y en vez de utilizarlo para para generar el bien en la comunidad, ¿no? De repente ya empiezan con fotografías, videos, empiezan a grabar ahí a medio mundo y bueno, recordemos que hay repercusiones legales en ese sentido, ¿no? Entonces ellos Claro. todavía no están como diferenciando ese tipo de situaciones, pero creo que si los encaminamos o el material que realmente se difunde en estos videos que se han vuelto muy famosos en Instagram o en otro tipo de redes. Por ejemplo, yo también me he encontrado, ¿no? Con chavitos que me dicen, ah, profe, es que fíjese que me recomendaron un libro, ¿yo dónde? Ah, en Instagram. Entonces, que no quiere decir que todo sea malo, Sí, no. ¿no? O es que ahora que estábamos viendo el tema de la independencia, ¿no? Que estábamos ahí leyendo algo de la independencia también. Es que vi en un video, ¿no? En TikTok, o sea, digo, no todo es malo. Sí, sí, exacto. Hay que encaminarlos. Ni tampoco todo es creíble. O sea, hay que checar Ah, eso claro, también. sí, 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 claro, 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 claro. Sí, no todo es creíble, sí, 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 también es horrible. Sí, 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 sí. entonces ahí tienen que ver cómo ir depurando, filtrando lo que sí interesa, lo que no. Hay muchos canales de videos también que no son tan buenos, otros que sí, pero hay que irle como buscando.
Esperemos que quizá sea porque apenas está entrando, pero pues ya lleva ahí algún tiempo, pero en lo que nos vamos acostumbrando, pero aquí también tanto los adultos como los niños, porque nosotros mismos también, ¿no? Me voy a distraer un poquito y ya se pasó una hora y tú sigues en el teléfono. Sí, sí, sí. Sí, ya cuando veo ya son las 12, 11, 1 de la mañana y digo, iba a hacer limpieza, ya no la hice. Y vas todo desvelado al trabajo. Sí, Sí, eso sí, por eso digo que nos sucede a todos. Y qué bueno que hagas estos círculos, porque la gente tiene que leer, y eso lo estábamos viendo la otra vez. El niño lee o no lee porque se va más hacia lo rápido, ¿no? Lo dinámico. En el sí, internet, en el TikTok, que es rápido. Entretenerlos ya no es posible porque ellos quieren que en un video de 30 segundos les sí. expliques todo y hacer que captar esa atención del niño para poder que él se interese y que él siga buscando acerca del tema. Eso es lo complicado y lo difícil. Sí, 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 sí. Bueno, afortunadamente aquí hemos tenido, me regreso a la secundaria, ¿no? Hemos Ajá. tenido muy buenos resultados en ese sentido, ¿no? De buscar textos que sean del interés de ellos, ¿no? Yo creo que eso ya es una ganancia. Y la otra, si damos ese plus de decir, a ver, chavos, vamos a leer, pero va a venir el autor, ¿no? Y tenemos que organizar, bueno, ustedes tienen que organizar, yo nada más guío, ¿no? Ustedes tienen que Sí. darse la tarea de hacer las preguntas, de organizar el sonido, tengo también ahí comisiones, ¿no? Ustedes van a dedicarse a las fotos, al video, el micrófono, a decorar, o sea, creo que tenemos, y no nada más es un trabajo de la asignatura de español, ¿no? Sino afortunadamente hemos tenido la colaboración de otros profesores que no Ujú. son de la materia, pero que están ahí, ¿no? Y que de cierta forma, como lo decía hace un momento, los textos y la literatura y el lenguaje se puede relacionar con todas las asignaturas. Entonces, trabajar también con compañeros que están loquitos como yo, no la palabra, ¿no? A los chavos los traemos de arriba para abajo. Y también en la secundaria, afortunadamente, tenemos, bueno, organizo ciertas salidas, ¿no? Al año y también busco, ¿no? O sea, que hay esa relación entre los viajes y la literatura y eso también los envuelve, ¿no? Qué bueno que tienes esa locura para poderlo hacer. Y también ahí, Ala, te toca un poquito esta parte de la gramática hoy en día, ¿no? Entenderle a un mensaje, por supuesto, entre ellos le entienden perfectamente bien, pero cuando a ti te lo pasan, que es que quisiste poner aquí cuando cortan palabras y demás, ¿hay qué tanto hay? Pues sí, en este cambio ya, a ti que te toca la asignatura de español. Fíjate que, digo, todos los contextos son distintos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Eh, Me acuerdo que cuando recién empecé a trabajar en escuelas hace 9, 10 años, estaba muy de moda incluso hasta en Facebook, me acuerdo que era el boom de Facebook, en donde en vez de poner que la Q, La la Q. U, la E, o sea, ponían una K, Ajá. ¿no? Pero al menos en estas generaciones, acá en la escuela donde trabajo, ¿qué crees que no se da eso, ¿no? Entonces yo lo agradezco. No sé en otras escuelas, otros compañeros, si tienen las mismas experiencias en ese sentido, pero acá no. Acá en la escuela en donde estoy, uno, dos, son los que de repente sí ponen la K. Yo digo, o sea, ¿K de qué o qué? ¿Cómo? Ah, lo oye, ¿no? Sí. Digo, el lenguaje al final del día cambia, ¿no? Y las épocas y todo de repente ya puede ser aceptado. A lo mejor ahorita estamos como muy escandalizados con el lenguaje inclusivo, con la Ajá. K y otro tipo de signos que reemplazan palabras o grafías, pero no sé en unos 100 años qué vaya a pasar en ese sentido, ¿no? Pues ya me contarás porque Ya no, nos no falta. contarán. Sí, pero la lectura ayuda. La lectura ayuda un poquito para la ortografía, para demás. Que también luego a veces la ortografía, dijo, cuando lees ahí, por ejemplo, entras a Twitter hoy X o X, Sí, dices, hombre, o sea, sí le entendí, pero qué feo se ve, digamos por ahí que vi ojo con H, ¿no? O sea, dices, sí. eso no está bien. Y fíjate que en ese sentido de reemplazar grafías o incluso por Emoticons. emoticones y toda esta Exacto. onda, de repente como que a los profes sí nos sacude, ¿no? Sí. Acá, en lo personal, sí es más de repente de algo básico, ¿no? De decir, a ver,
y batallo mucho, y yo creo que si mis alumnos ven este directo no me van a dejar mentir, ¿no? Yo batallo mucho con el uso de mayúsculas, no sé por qué, si es algo muy básico. Fíjate, no batallo con lo que ahorita te decía, Ajá, pero sí con y eso a mí o sea, sí es algo que no, que me estresa, ya, ya. ¿no? Que no pongan las tildes, Exacto. Porque las mayúsculas. se van como la mayúscula no se acentúa, que no sé quién lo dijo, Ah, también. o sea, no te dicen, o sea, como que tienes esa libertad de poner lo que quieras, y sí también, o sea, sí se ve ahí como que, bueno, lo que pasa es que nosotros que leemos y vemos, o sea, sí decimos como, ay, esto no va así, y sí Sí. te desconcentra en la lectura. Sí, 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 pero y bueno, la lectura, siempre también la lectura y la literatura ha sido como un pretexto para aprender ortografía, aprender a redactar, aprender. O sea, sí, sí hay cosas que, como decimos vulgarmente, vienen Con junto con pegado. pegado, ¿no? Sí, Pero también recordemos que muchos de nosotros leemos por placer, o sea, o a lo mejor porque puede ser un escape a la realidad, ¿no? De repente estamos tan abrumados que la literatura puede ser un escape, claro. ¿no? Pero también recordemos que la lectura, a ver, a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, ¿por qué creen que en las dictaduras muchos libros han sido quemados o muchos gobiernos han censurado obras? ¿O por qué la iglesia o la Inquisición de repente igual ciertos libros prohibidos, ¿no? Entonces, también ahí hablamos que entonces es muy peligrosa la lectura, la literatura, ¿no? Porque hay muchas cosas que vienen ahí y que pues obviamente un país informado es un país que exige, que critica, que Claro, claro. opina, que debate, que somos reflexivos, que proponemos, que quitamos, que nos sublevamos, ¿no? Entonces, pues aguas, aguas porque la lectura nos puede transformar. Es cierto, es verdad lo que comentas, hay que estar bien informados, pues para que no te puedan mentir, ¿no? Uno también tiene uno que investigar y eso es parte de nosotros también. Sí, tenemos que empezarnos a formar un criterio, tenemos que proponer. Por eso, bueno, la lectura siempre ha sido peligrosa, Exacto. ¿no? O Sí, sea, por qué en determinadas épocas convenía a los gobernantes, a los hacendados, ¿no? El que la gente ignorara mucho, ¿no? Y que los libros, pues, estuvieran ahí resguardados. exactamente. Para poder hacer uso de la manipulación, ¿no? Mientras menos sepas, pues más te puedo manipular. Eso es esto. Oye, Ala, pues gracias por compartirnos un poquito lo que haces. La gente puede, cualquiera, bueno, que te siga en las redes y que vea, pero para que la que quiera entrarle al círculo de lectura. Claro que sí, bueno, me envían un mensaje, Ajá. cada mes nosotros hacemos un calendario en donde vamos dosificando el número de páginas, damos a conocer las actividades que vamos a tener con base en alguna lectura, si es alguna charla, si es virtual, si es presencial, si tenemos un viaje, si tenemos una visita guiada a algún museo, si podemos ir a comer o algo así. Síganme en las redes sociales, yo leo con Ale entre letras y estén al pendiente de las próximas lecturas. Y bueno, recuerden que el mundo de la lectura, de la literatura y del arte no es, o sea, créanme que no les va a pasar algo si, bueno, sí les va a pasar algo, ¿no? Y van a tener muchos beneficios si le entran a este mundo, ¿no? Porque es algo que nos cambia la vida. Claro. Pero bueno, que ustedes estén en la mejor disposición de leer distintos géneros, autores, épocas, recordemos que incluso, bueno, ha pasado mucho en el club de lectura, ¿no? De repente a lo mejor yo no soy dado a leer ciencia ficción, pero llega un libro a mis manos, ¿no? Y digo, también es darse oportunidad, ¿no? Claro, De conocer. claro, eso sí. Gracias por hacer que lea la gente, eso también es bien importante, por ese granito de arena. Y gracias también porque lo habíamos hablado antes, Ala y yo, por ser esta parte creativa, diferente, siempre algo nuevo, siempre tratando de innovar, que a veces dices, bueno, ya existe, ¿no? Porque no vamos a descubrir el hilo negro, pero vamos a hacer cosas diferentes a los demás para que la gente se interese, para que la gente
lea y le guste un poquito unirse a lo que hacemos nosotros. Yo te lo agradezco de verdad muchísimo, Alá, y pues bueno, seguir en contacto. Si alguno de los autores que yo conozca, tú quisieras conocerlos e invitarlos, con todo gusto, ¿eh? Yo con las puertas abiertas siempre, porque lo que se trata es hacer el grupo cada vez más grande y que todos salgamos beneficiados. Claro que sí, pues agradezco por la invitación y bueno, no le teman a la lectura. Eso sí, de verdad. Gracias por todo, te lo agradezco. Que pases excelente noche ya. Hasta pronto, un abrazo. Cuídate mucho. Nos estamos viendo nosotros para el próximo jueves en otro programa más de Crónicas de Banqueta Presente. Cuídense mucho. Hasta el próximo jueves.